La siguiente ponencia la hace el profesor Jonathan Rodríguez de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Jonathan es ingeniero mecánico y doctor en Ingeniería Materiales y Procesos de Manufactura de la Facultad de Minas. Y la presentación que Jonathan nos va a hacer es manufactura aditiva de aleaciones de alta temperatura. Jonathan, ¿cómo estás? Jonathan, disculpa, creo que tienes el micrófono en mudo. Ahora sí, perfecto. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Jonathan, pues de antemano me disculpo, tenemos un pequeño retraso con el inicio de tu charla, pero pues desde hace rato veo que estabas conectado y creo que te diste cuenta todo lo que nos estaba mostrando la gente del CIDES y realmente es sorprendente y como decía Diego, de hecho se quedó corto, es decir, nos pudo presentar muchas más cosas. Entonces, por eso fue el retraso y por eso te presento disculpas. Jonathan, con el ánimo de agilizar, pues entonces la audiencia a partir de este momento es toda tuya. Por favor, si ya tienes la presentación ahí compartida, puedes arrancar. Bueno, listo, muchas gracias. ¿Me confirma si están viendo la presentación? Vemos perfecto. Bueno, entonces la idea es presentarles dos trabajos específicos que tengo o que realicé en aleaciones de alta temperatura. Como les dijo Marco, mi nombre es Jonathan Rodríguez. Trabajo en la Universidad de IA, antiguamente llamada Escuela de Ingeniería. Y básicamente estoy trabajando con manufactura aditiva de metales. ¿Sí? Entonces, bueno, hay algunas limitaciones para trabajar con metales por ahora en Colombia, pero pues tengo algunas alianzas donde puedo trabajar con eso. Listo. Entonces, el primer trabajo en específico es el trabajo realizado en una estructura gradada o una estructura con cambios de composición química entre un acero inoxidable y una aleación de níquel 625. Este trabajo lo realizamos utilizando el proceso WAM, es Wire Additive Manufacturing, creo que ya han hablado bastante sobre ese proceso. Básicamente es utilizar una estructura o un robot con algunos procesos de soldadura. Para este caso utilicé este equipo. Este es el montaje experimental utilizado. Era un robot de 6 ejes con diferentes materiales que podría adicionar, hasta 4 materiales se podrían adicionar, y utilizando plasma. En este caso, pues para este proyecto utilicé plasma, pues el proceso de plasma, donde aquí hay una figura pues esquemática. El material en polvo entra por unas toberas y son fundidas por la antorcha. Listo. ¿Qué fue lo que se hizo? Se realizaron diferentes estructuras con diferentes entradas de calor. Entonces, para eso se caracterizaron las estructuras. Entonces había una baja, una estándar, que fue como la de referencia, y una con una alta entrada de calor. Entonces, de nuevo, diferentes espesores de pared, diferentes alturas y diferentes espesores de capa. Listo, acá hay una idea de cómo fueron esas estructuras. Entonces, la idea era, las primeras capas, que son estas de acá, eran de acero inoxidable, luego hay una mezcla de los materiales. Entonces era 50% la aleación de níquel y 50% la aleación de acero inoxidable. Y al final, la aleación de níquel. Como les dije aquí, en esta parte, la mezcla de los materiales en polvo se realizaba automáticamente con el equipo pues como que tenía en ese momento. Luego se le realizó una caracterización microestructural básica de todas las entradas de calor. Entonces, para la baja entrada de calor se vio básicamente una falta de penetración
de las primeras capas, el sustrato era acero inoxidable y se observaron algunas grietas, como en este caso. Acá está para la estructura con una entrada de calor estándar. Se realizó, pues se ve la penetración en la plataforma, pues como en el material, en el sustrato. Y observamos una estructura austenítica dendrítica del acero inoxidable, que es característica de este acero. Y para el acero inoxidable, una estructura ferrítica. Obviamente para la entrada de calor alta, la penetración fue mucho mayor. Luego se realizó una caracterización microestructural un poco más avanzada de cada una de las estructuras, principalmente enfocándome en esta parte, que era como la parte donde quería pues, como cambiar esa composición química. ¿Por qué eso? Porque estas estructuras pueden servir para casos donde, por ejemplo, uno tenga un tubo donde quiera propiedades diferentes en esta superficie a esta superficie. Entonces, por ejemplo, que la resistencia a corrosión sea mucho mayor en esta parte de acá comparada con esta, y que haya un cambio suave en la composición química que no varíe o afecte mucho las propiedades, tanto mecánicas como de otro tipo. Entonces, en la aleación de níquel fueron observadas básicamente... ¿Aló? Jonathan. Sí. Disculpa, te interrumpo. Lo que pasa es que tengo una duda en este momento. No sé si sigues en la misma diapositiva, y segundo, cuando estabas señalando las superficies, nosotros no las veíamos, es decir, no veíamos el puntero del mouse. Entonces, por ende, no podíamos entender a qué superficies te referías. Sí, no se está compartiendo. Está extraño. Sí, yo ya he pasado un montón. Pero no cambia la diapositiva. Jonathan, mira, puedes, digamos, salir, por así decirlo, de la presentación y luego volverla a iniciar, a ver si corregimos ese problema que hay en este momento con tu transmisión. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Perfecto. Creo que será entonces más fácil así. Ahí sí se está viendo cuando se cambia, ¿cierto? En este, no, todavía. Sí, mira que ahí ya se cambió. Ya, ahí ya sí, correcto. Ya sí estamos viendo todas las diapositivas. Si bueno, quieres, vuelve. Sí, va a repetir un poco más rápido. Sí, ahí ya sí estamos viendo el puntero del mouse sin problema. Sí, señor. Listo. Bueno, disculpas por eso ahí. Entonces, miren, este era el proceso, este era el robot. Aquí estaban las partes donde simplemente se mezclaban los materiales. Jonathan, si quieres ya lo puedes poner en modo de presentación para que se vea un poco más grande la imagen. Ahí se está viendo. Pues, pero, ¿cómo te digo? Te veo en PowerPoint, pero no en modo de presentación. Es decir, veo todas las otras diapositivas. O si quieres lo dejas así, como te sientas más cómodo. No, sino que yo lo estoy compartiendo, pero no, parece que no lo... Dale, si quieres, sigamos así. Listo. Entonces, estas eran las estructuras que les estaba contando, donde está la parte de acero inoxidable 50-50 y la aleación de níquel. Luego se realizó pues con la caracterización básica, donde digo que no había, que se notó una falta de penetración acá y algunas grietas para la baja entrada de calor, y acá la penetración de las otras entradas de calor. Esta es la caracterización. Digamos que acá está, para la aleación de níquel se encontraron algunas fases Laves, básicamente. Luego, para la interfase, si ven acá la morfología, pues es una fase austenítica, pero la morfología de las fases Laves cambió bastante comparada con esta, que es un poco más continua. Al medio
sea, en el medio de la estructura 50-50 se observaron también esta fase delta, que es níquel 3 niobio. Acá está como la interfase ya entre el 50-50 y el acero inoxidable. Y ya al final en el acero inoxidable simplemente es una estructura dendrítica convencional. Entonces las microestructuras fueron similares, pero se observaron cambios morfológicos simplemente. ¿Listo? Este es un análisis de composición química de cómo varía el porcentaje de los elementos a través de estas interfaces, es decir, entre el acero inoxidable y el 50%, o la mezcla, y entre la mezcla y la aleación de níquel. Entonces acá podemos ver que, por ejemplo, el cromo no varía considerablemente, pero como era de esperarse, el hierro cambia considerablemente y el níquel. Los otros no varían principalmente porque este porcentaje es más de la matriz y muchos de los otros, el porcentaje se los llevan las fases laves y otros tipos de precipitados. Entonces, como conclusiones de este trabajo, la variación de parámetros no mostró como una variación significativa en las microestructuras, simplemente morfológicas. La entrada de calor baja favoreció la formación de grietas, principalmente en la aleación de níquel. Se observaron cambios o una transición suave de la composición química, lo que es favorable para unas estructuras gradadas, donde yo quiera unas propiedades homogéneas en la estructura. Bueno, y básicamente se muestra que es posible fabricar estas estructuras o unir estos dos materiales a través de esta tecnología. El otro trabajo es realizar o trabajar con una aleación cromo-cobalto-molibdeno utilizando fusión por lecho de polvos. También imagino que ya han hablado mucho sobre esta. Es básicamente como este proceso donde yo aplico material en polvo y paso con un láser realizando la estructura que yo deseo o la estructura que tengo modelado, y se pueden hacer figuras relativamente complejas. ¿Qué se hizo en esto? Se realiza pues como una caracterización morfológica del polvo. Aquí está pues cómo son las partículas. La distribución muestra que están aproximadamente en 33 hasta 40 micras. Se realizó esta configuración de escaneo, es decir, primero una capa se realizaba en este sentido, luego se giraba para 67 grados para este otro sentido, y estas son las estructuras que se imprimieron. ¿Por qué estas? Porque simplemente era más fácil para realizar la caracterización microestructural. Entonces acá hay algunas imágenes de microscopía óptica de la microestructura. Disculpa, miren, acá están los planos XY y la dirección de crecimiento es Z. Entonces, si miro el plano XY perpendicular al eje Z, veo estas estructuras. Acá se ven el plano o el ángulo de 67 grados entre los pases del láser, y en la estructura o en el plano ZY se ven cómo están la aplicación de los límites de esa fusión del material. Se observaron algunos agujeros también. Bueno, y solo resaltar que esta estructura pues es típica de este proceso. Se realizó un estudio por EBSD para estudiar cómo es la orientación de los granos en los diferentes planos. Entonces en el XY se notó una estructura un poco más equiaxial, y en el plano ZY, o sea, la estructura, digamos que el plano o la dirección de crecimiento, se observa una estructura en zigzag y con una orientación mucho más definida. ¿Listo? Si ven acá, se observa que están más con el plano 101
Y acá hay un poco más de, al ser equiaxiales, está un poco más aleatorio. Listo. A partir de eso también es posible con EBS estudiar cómo son los límites de grano, si son de alto ángulo o de bajo ángulo. Entonces, si miran por acá, se ven los de bajo ángulo o de alto ángulo son los negros, en color negro, son por encima de 10 grados, bajo ángulo entre 5 y 10 y también menor que 2 son los rosados que se ven acá. ¿Listo? ¿Para qué sirve eso? Para estudiar básicamente cómo son los mecanismos de recristalización durante el material, pues como durante la solidificación del material. ¿Listo? Entonces se observa aquí una estructura equiaxial y acá un poco menos, no se ven tantos colores, pero se ve un poco más una estructura de alto, de límite pues como de alto ángulo. Se estudiaron también los defectos, como se observa, miren que aquí unas grietas de solidificación, algunas están dentro de los granos o en los límites de grano, y algunos vacíos en la dirección de crecimiento. También se observan acá, este es un límite como de solidificación, pero se observan como los granos pasan a través de los límites de solidificación. Entonces en el plano XY se observa una estructura columnar dendrítica y también se observan unas grietas que viajan a través de esos límites de grano. Entonces lo que hicimos fue estudiar por EDS qué elementos tienen esas grietas que podrían causar eso. Entonces básicamente están compuestas de cobalto, molibdeno y cromo, que nos ayudaron a explicar cómo es el mecanismo de agrietamiento. Luego se realizó un tratamiento térmico a 1000 grados o 1050 por 2 horas y se observó un cambio significativo en la morfología de los precipitados en el plano XY. Entonces hay como un engrosamiento de estos precipitados, y en el plano XZ también se observó ese engrosamiento con algunos vacíos, pero se observa una morfología un poco diferente. Se caracterizó también por EDS cada uno de esos micros o precipitados. Básicamente son con alto contenido de molibdeno y un poco de cromo. A partir de eso se realizó también un estudio de tensiones residuales utilizando difracción de rayos X. Entonces acá están como construido después de construirse y después de tratamiento térmico. Para estos dos planos se observa como después de tratamiento térmico hay una reducción de las tensiones residuales, y este plano mostró, digamos, un caso extraño donde a partir del tratamiento térmico se incrementaron las tensiones residuales. Pues como conclusiones, en la dirección XY, o sea, como en la perpendicular a la dirección de fabricación, se identificaron granos, una estructura austenítica, y en el plano Z, granos columnares en zigzag. Los mecanismos de agrietamiento básicamente fueron pérdida de ductilidad y formación de grietas en los límites de alto ángulo. Después del tratamiento térmico, la estructura celular se disolvió y no se activaron los mecanismos de recristalización, y la formación de la microestructura equiaxial en el plano XY ayudó a disminuir los esfuerzos residuales. Esto sería pues como un poco de lo que presenté, pues como de lo que dicen estos dos trabajos. Igual, si tienen algunas dudas, estos ya están publicados y podrían ahí más, pues, mirar como muchos más detalles en los artículos. No sé si tienen algunas preguntas. Muchísimas gracias por tu presentación. Más sensible. Juan Camilo tiene una pregunta. ¿Cómo supieron que los esfuerzos residuales se reducen?
digamos, en este caso, yo complemento la pregunta de Camilo y es cómo hiciste las mediciones. La seguimos por rayos X, entonces en el difractómetro tiene un modo para medir esfuerzos residuales donde uno mueve la muestra en diferentes, digamos que en diferentes ángulos, se calculan para varios puntos los esfuerzos residuales en cada punto, se hace un promedio y se calcula con el software del difractómetro convencionalmente, se calculan los esfuerzos residuales. Y ahí simplemente se calcula un promedio, hay un poco de dispersión, pero se nota esta disminución en el promedio de los esfuerzos residuales para cada uno de los planos. Entonces cogimos cada uno de estos cubitos en cada una de las direcciones y se calcula, digamos que en el difractómetro yo puedo orientar cada una de estas caras y saber cómo son los esfuerzos residuales en la dirección de crecimiento y en el otro plano, por ejemplo. ¿Se queda claro? Jonathan, digamos, muy interesante tu trabajo, pues, porque permite, digamos, digámoslo así, proyectar el desarrollo o más bien la aplicación de estos procesos en nuevas piezas y cómo, digamos, se afectan los materiales térmicamente. Ahorita mencionaste algo y en ese momento tuvimos un problema de audio de cuál sería la aplicación, digamos, en un tubo, si, digamos, a lo largo de su longitud durante la fabricación se va haciendo como una variación del material, el material base que se está aportando. Me gustaría como que ampliaras un poco esa explicación. Bueno, si lo que le estaba contando era, por ejemplo, que si yo tengo un tubo de extracción de hidrocarburos, por ejemplo, al interior necesito buenas propiedades de corrosión. Entonces, por ejemplo, esta estructura, donde yo tengo una aleación de níquel en este lado, serviría como protección para esa corrosión, pero yo no necesito que todo el tubo sea una aleación de níquel porque sería muy costoso. Entonces, si yo tengo una parte donde tenga la aleación de níquel y hago una transición suave hacia otro material un poco más barato, en este caso el acero inoxidable, entonces donde pueda garantizar las propiedades sería ventajoso económicamente. También hice algunos ensayos donde hay una transición, digamos que fuerte, cuando me refiero a fuerte es pasar de este material a este otro material, pero acá queríamos mirar cómo cambia esa microestructura y cómo cambia la morfología de las fases a través de esta estructura, pues como este cambio de composición química, que vemos que, como les dije acá, hay cambios fuertes en el níquel y en el hierro, pero por ejemplo elementos como el cromo y el molibdeno cambian suavemente. Sí, entonces esa es como la idea, buscar esas estructuras donde haya un cambio suave de la composición química. Perfecto, Jonathan, muchas gracias. Jonathan, ¿me escuchas? Sí, sí. Ok, Jonathan, una última pregunta. Digamos, ¿has tenido aproximaciones a empresas específicas que te pidan desarrollos particulares donde apliques este tipo de trabajos? No, por el momento acá no hemos tenido pues ninguna aproximación con este tipo de aplicaciones, pero la idea es buscar algunas opciones en este campo, principalmente con esta aplicación de WAM, que es un poco más barata o un poco más, que se puede aplicar un poco más en las empresas, pero hasta el momento no he tenido ninguna aproximación con eso. Pero sería ideal también pues como que haya empresas interesadas en este tipo de cosas. Claro que sí. Jonathan, pues estamos muy agradecidos por tu participación en el evento.
pues hago aquí el comentario adicional de que Jonathan nos viene acompañando, pues digamos hay una especie de convenio institucional o alianza entre la Escuela de Ingeniería y el SENA para que podamos acá seguir potenciando el desarrollo de la manufactura aditiva en el centro. Sí, claro. Jonathan, esa es la idea. muchísimas gracias por tu participación y bueno, afortunadamente estamos en contacto y vamos a seguir en contacto. Hasta luego. Te cuidas.